Hola, mi nombre es Mónica Zárate y en este módulo vamos a abordar el tema de medidas de acción afirmativa o cuotas y el avance a la paridad. El objetivo fundamental del módulo es identificar cuáles han sido los mecanismos que nos han permitido a las mujeres transitar en el mundo político, por qué hemos tenido que recurrir, digamos, a estos mecanismos, la diferencia que establece el tener medidas de acción como un previo para llegar a la paridad, qué implica la paridad en nuestro país, esto también cómo ha sido producto pues, de una lucha de las mujeres, de los movimientos de mujeres, y el andamiaje normativo que afortunadamente tenemos en México, que es uno de los más sólidos de la región, cómo hemos llegado también a la paridad en todo y la importancia también de distinguir estos elementos, de conocerlos, para que entendamos también el tránsito de las mujeres en los puestos de toma de decisiones, la posibilidad de que tengamos ahorita casi congresos paritarios y hacer una pequeña reflexión en que esto ha sido producto de una lucha, esto ha sido producto de procesos de incidencia estratégica y sobre todo de la conciencia de las mujeres al hacerse sujetas de derechos para poder participar en igualdad de condiciones con los hombres, ¿no? Entonces vamos a ver estos elementos que me parecen muy importantes también como sustentos también no solamente de la participación política, sino también de la lucha de las mujeres por defender los derechos políticos. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de los antecedentes, ¿no? En México, la transición democrática que algunos autores y autoras establecen que se inició en 1988, es decir, esta transición democrática que obviamente tuvo anteriormente algunos, pusieron los cimientos para que a partir de este año se fortalecieran las instituciones y se, se democratizara, digamos, el mundo público y político, ¿no? Esta transición ha dado lugar a una amplia participación ciudadana de las mujeres en distintos escenarios. En el módulo anterior yo hice mención que la participación de las mujeres no necesariamente pasa por los partidos políticos. La participación ciudadana, que obviamente es amplia y diversa y que no solamente incluye a las mujeres, pero como estamos hablando del empoderamiento de las mujeres, la participación de las mujeres en el mundo público ha sido amplia y diversa y se ha centrado, digamos, o ha tenido distintos escenarios en la política nacional, ¿no? Estas formas de participación, como yo decía anteriormente, han sido formas alternas a la militancia partidista, ¿no? Han sido, por ejemplo, la lucha de las madres buscando a sus hijos e hijas desaparecidos, o ha sido también la lucha de las mujeres para tener mayores condiciones o mejores condiciones salariales, mejores condiciones laborales, la lucha de las mujeres también, por ejemplo, que tiene que ver en colonias o en municipios para promover condiciones de seguridad para sus familias o para ellas mismas. Todas estas formas alternas a la militancia partidista
también deben ser consideradas como formas distintas de participación política de las mujeres, ¿no? Muchas de ellas, por ejemplo, aquí en esta foto tenemos a Rosario, que Rosario fue una mujer que desde mucho tiempo empezó con la defensa, la búsqueda de su hijo desaparecido, y eso también puso en la agenda este importantísimo y dolorosísimo evento, y cómo estas mujeres salen al mundo público, se organizan, buscan incidencia para que el Estado sea garante de los derechos de sus hijos, que sean garantes, por ejemplo, de que que se generen comisiones de búsqueda para que se encuentren a sus hijos, a las personas, etc. Este es uno de los muchos otros ejemplos de mujeres que han estado en búsqueda de generar políticas de incidencia y poner estos temas en la agenda pública y exigir al Estado que garantice y tutele estos derechos. En este caso sería el derecho a la vida de las personas, a la integridad, a la búsqueda de las personas, etc. La participación que presentan hoy las mujeres es muy amplia y es diversa, ¿no? Es decir, aquí las formas de intervención de las mujeres es distinta y atiende a distintas realidades. Por ejemplo, están las comisarias, por ejemplo, en el estado de Guerrero. Las comisarias son autoridades que participan en cada comunidad, que no reciben ningún salario, no reciben ningún sueldo, trabajan ad honorem, pero son el vínculo entre la comunidad y la presidencia municipal. Entonces, ellas tienen un papel fundamental dentro de las comunidades, donde organizan eventos, donde muchas veces son hasta ministerios públicos, porque cuando fallece una persona, pues toman la fotografía, se encargan de que el Estado, digamos, o que en este caso el municipio, pues atienda a los deudos, si fue un asesinato, etcétera, etcétera, ¿no? O también otro tipo de necesidades que emergen dentro de sus comunidades. Son un vínculo estratégico, ¿no? Y bueno, responden a estas realidades específicas. Otras son las trabajadoras, el vasto mundo de las mujeres trabajadoras, que atienden no solamente las mujeres que hacen el trabajo reproductivo, el trabajo en casa, sino también el amplio mundo de las mujeres fuera de la casa, que trabajan fuera de la casa, ¿no? Las obreras, las mujeres empresarias o las mujeres que trabajan en instituciones, etc. Las mujeres campesinas, indígenas, las maestras, que también han tenido un papel fundamental dentro de la participación de las mujeres en el ámbito político. Hay entidades federativas, por ejemplo Hidalgo y Guerrero, que muchas de estas maestras fueron las primeras mujeres que empezaron a contender por puestos políticos dentro de sus municipios. Y es muy interesante el caso de estas maestras, porque muchas de ellas, como tienen un papel estratégico dentro de su comunidad y un lugar estratégico, tienen un grupo al que están representando, hay historias, hay casos muy interesantes de mujeres que llegaron a ser regidoras, candidatas a presidentas municipales, en tiempos que no teníamos paridad, en tiempos que no teníamos este andamiaje normativo, en tiempos muchos más adversos para ellas. Y sin embargo llegaron a estos puestos de toma de decisiones, hicieron un trabajo
muy importante dentro de sus municipios, por ejemplo, ¿no? Como regidoras, tenían comisiones específicas, ¿no? Recuerdo de una mujer que fue maestra en Tecpan de Galeana, es un municipio en la Costa Grande, en Guerrero, que ella venía de una tradición partidaria, participaba mucho con su papá, que también había sido político, y ella era maestra rural, ¿no? Tecpan es un municipio que tiene más de 500 comunidades, y a ella le gustaba mucho este trabajo como maestra rural. Ella fue una de las primeras regidoras en un municipio muy estratégico, en un municipio donde ella fue la primera regidora en ese lugar, y pues cambió, digamos, muchas políticas dentro del municipio, ¿no? Sobre todo la importancia de la educación de las niñas, ¿no? Y ella siempre decía, cuando una niña tiene acceso a la educación, cambia la vida no solamente de la niña, sino también de la comunidad, de su familia, del Estado, etc. Entonces, tenemos muchos ejemplos así, como mujeres campesinas, mujeres indígenas, ¿no? Que desde hace varios años ya han puesto su agenda política también, ¿no? La importancia que se respeten sus derechos como mujeres indígenas, dentro de sus comunidades, de sus municipios, etcétera, ¿no? Otras son pues las feministas, las de antes y las de ahora, ¿no? Los movimientos feministas, cómo han ido transitando en México a lo largo del tiempo, cómo han tenido distintas estrategias o han tenido que utilizar distintas estrategias frente a un país que se ha tornado muy violento para las mujeres, ¿no? Ahorita vemos cómo las feministas están organizadas, pueden tener sus diferencias, pero están buscando dialogar y están buscando también establecer políticas de incidencia que puedan beneficiar la vida de las mujeres y de las niñas en nuestro país, ¿no? Las mujeres líderes en todos los campos, las líderes culturales, las mujeres líderes políticas, las mujeres sindicalistas también, ¿no? Que han tenido un papel muy estratégico, sobre todo para cambiar estas claves de representación, para poner su agenda, para cerrar las brechas salariales que todavía desafortunadamente existen dentro del mundo público, del trabajo de las mujeres en las distintas instituciones y el papel que ellas llevan, y cómo han metido, por ejemplo, la importancia que se tengan protocolos de atención a víctimas, protocolos para prevenir el acoso laboral y sexual dentro de las instituciones, y por qué es importante prevenirlo, no solamente porque es un tema que tiene que ver que tiene que ver con la violencia de las mujeres, contra las mujeres, sino también es un elemento que merma la productividad de las mujeres, y es un elemento que también es un indicador que desfavorece, digamos, la vida laboral de las mujeres dentro de las instituciones, ¿no? Sin embargo, todos estos distintos tipos de participación de las mujeres como comisarias, como trabajadoras en sus distintos niveles, como campesinas, indígenas, maestras, líderes, etcétera, tienen un denominador común: buscar una forma de vida más justa para los grupos que representan. Hasta el momento no hemos encontrado ninguna mujer líder que no tenga este objetivo, digamos, ¿no? O sea, participan de maneras fuera del ámbito doméstico, en el ámbito público, para buscar una vida más justa, más segura, más sana para los grupos que están representando, ¿no? Entonces, aquí vemos que
el mundo de la participación de las mujeres es amplio y diverso. Sin embargo, esta participación, que es amplia, que es diversa y que es numerosa, no se ha traducido, ¿no?, en puestos de toma de decisiones de las mujeres. Y como decíamos en el primer módulo, esto también tiene que ver porque cuando las mujeres salen de la casa están derribando una serie de atributos, de estereotipos, están deconstruyendo, digamos, la cultura, ¿no? Están poniendo en la mesa que son personas que tienen las posibilidades y todas las capacidades para estar en el mundo público, para estar en puestos de toma de decisiones, con las mismas condiciones que que tienen, digamos, los hombres, ¿no? Sin embargo, pues esto ha sido todo un proceso que no ha sido fácil, que no se ha traducido en, como yo decía anteriormente, en puestos de tomas de decisiones, ¿no? Y entonces, para eso, pues se han tenido que generar una serie de mecanismos, ¿no?, para garantizar que las mujeres puedan estar, vamos a hablar solamente del ámbito político, porque el tema de cuotas podemos estudiarlo, las cuotas dentro del ámbito educativo, las cuotas dentro del ámbito de salud, las cuotas dentro, no sé, en otros ámbitos, ¿no? En el ámbito político se han tenido que desarrollar estos mecanismos para que las mujeres puedan acceder, ¿no? Entonces, tenemos estas cuotas o medidas de acción afirmativa que son mecanismos temporales. Son mecanismos temporales que fueron garantizando que las mujeres llegaran a puestos estratégicos o puestos de toma de decisiones, no solamente dentro de sus partidos políticos, sino también en las listas de candidaturas, etcétera, ¿no? Entonces, este ha sido un largo camino que hemos pasado o transitado las mujeres para garantizar la defensa de los derechos políticos, ¿no? La cuota, decía yo, es un mecanismo temporal, es decir, no podemos tener cuotas por toda la vida. En México empezamos primero por las cuotas de 70-30 y lo que decía, y esto ha sido muy interesante porque lo que en esos momentos decía el código que planteaba, digamos, la importancia que los partidos plantearan un 30% de cuota o de medida afirmativa, decía, los partidos tienen que garantizar un 30% de participación de personas del mismo sexo, ¿no? Primero era esta cuestión de 30%. No decía, no especificaba que ese 30% pues fueran hombres y el 70% fueran mujeres. Pero lo que es importante cuando uno hace los análisis culturales es que se entendía que entonces los partidos tenían que asignar, digamos, el 30% de sus candidaturas que fueran mujeres. Otro elemento que era interesante en ese momento era que era una sugerencia que se les hacía a los partidos políticos. O sea, no se les obligaba se sugería que los partidos establecieran esta cuota, ¿no?, este porcentaje de cuota. Esto fue cambiando a lo largo del tiempo. Después ya no se les sugería, sino de alguna manera había una estrategia vinculatoria que tiene que ver con la obligación, y entonces ya era 60% y 40% de personas del mismo sexo, ¿no? Entonces podíamos decir, bueno, pues ahorita tenemos el 40% de cuota de mujeres, ¿no?, para que estuvieran contendiendo para un puesto
no sé, legislativo, ya fueran diputaciones, fuera, no sé, autoridades municipales, etc. Y esto, como mecanismo, pues es un mecanismo temporal, porque la idea era caminar, ¿no? O la idea ha sido garantizar la paridad. Sin embargo, si no teníamos las cuotas, ¿no? Si no teníamos este elemento, y en este proceso pues han habido como muchos debates, inclusive dentro de las mujeres que participaron, decían, nosotros no somos una mujer cuota, ¿no? O sea, nosotros no llegamos por la cuota. Esto no quería decir que no se les reconociera a las mujeres no solamente su derecho a la participación, sino también lo que planteaban estas mujeres en términos políticos, ¿no? Su trayectoria política, su capacidad para hacer política, etc. No, eso no se dudaba. Sin embargo, quienes estábamos del otro lado, dentro de las organizaciones de la sociedad civil o dentro de la academia, ¿no? Decíamos, no hay manera que lleguen, o sea, la estructura, el sistema patriarcal está tan anquilosado en el sistema político y en la participación política que no va a dejar que los hombres, digamos que las mujeres contiendan en igualdad de condiciones que los hombres en la arena política en México. Entonces esto fue motivo de muchísimos debates, de muchísima incidencia, de muchos actores y muchas actoras, ¿no? Organizaciones, academia, legisladoras, partidos, mujeres de partidos políticos, etc. Para que las cuotas primero se pasara de una sugerencia a los partidos a que fuese una obligación. Y después para que los partidos realmente atendieran a esa obligación, ¿no? Entonces, el Poder Judicial también, digamos, los tribunales electorales cumplieron una función muy estratégica en todo este proceso, ¿no? Y como todo en la vida, las cuestiones de mujeres, pues las han promovido las mujeres y los movimientos de mujeres, ¿no? Sin embargo, todo este proceso, que como repito, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso con muchísimos obstáculos, ha sido un proceso que ha sido incansable, ¿no? O sea, las mujeres que participan en política desde distintos ámbitos siempre dicen, nosotras no podemos dejar de trotar porque estamos siempre sujetas a que nuestros derechos políticos nos sean violentados, ¿no? Entonces, después de todo este tránsito que viene con las cuotas del 70-30, después 60-40, llegamos al 2014 con la reforma, con la histórica reforma electoral, ¿no? Esta reforma incorpora en el artículo 41 la obligación de los partidos de garantizar la paridad. Y aquí sí hago un énfasis especial porque no fue nada fácil pasar de una sugerencia a una obligación. Si no fue fácil pasar de la obligación a que se cumpliera la cuota, pues mucho menos iba a ser fácil pasar de la obligación a que los partidos garanticen la paridad en las candidaturas al poder legislativo y local. Y ahorita vamos a ir hablando cómo esto también ha tenido distintas etapas. Esto establece un antes y un después en las defensas de los derechos políticos de las mujeres. ¿Por qué? Porque al garantizar este 50 y 50 de las mujeres, lo que se está haciendo es equilibrar el poder, ¿no? Es una ruptura epistemológica que equilibra el poder entre los hombres y las mujeres, ¿no? Y esto sí establece un antes y un después en las defensas de los derechos políticos.
repito, para que llegáramos a este punto, ahorita estamos también en la paridad total, que después voy a explicar con mayor detenimiento, pero cuando estamos hablando de paridad, ¿no?, que empezamos primero con que se garantizara en las candidaturas al poder legislativo y local, aquí sí se hizo esta ruptura en el equilibrio del poder entre los hombres y las mujeres. Y como yo decía, esto ha sido importante porque el objetivo tanto de las cuotas como de la paridad ha sido el ir transitando, ¿no?, el ir caminando para lograr la igualdad política entre hombres y mujeres, ¿no? En este sentido, pues, como decía anteriormente, hemos recorrido muchos senderos, los cuales el Estado ha tenido un papel estratégico implementando estas medidas radicales. Y las cuotas son medidas radicales también, ¿no? Las acciones afirmativas son medidas radicales. Y son medidas porque lo que hacen las acciones afirmativas o cuotas es balancear este desequilibrio de poder, ¿no? Yo en el módulo 1 veíamos la importancia de entender el concepto de igualdad, porque lo que promueve este concepto, este principio de igualdad, que es un derecho, no va en erradicar las diferencias. El tema no es erradicar las diferencias siempre van a estar, pero sí lo que establece el principio de igualdad es precisamente balancear este equilibrio de poder, ¿no?, este desequilibrio y esta desigualdad, ¿no? Por eso son estas políticas, ¿no? Y uno de los elementos, uno de los mecanismos importantes ha sido la implementación de estas cuotas, ¿no? ¿Cuál ha sido este objetivo? O sea, cuando se empezaron a plantear las cuotas 70-30, pues obviamente acelerar la igualdad de facto, es decir, acelerar la participación de las mujeres en el ámbito político particularmente, ¿no? Entonces, estas medidas, ojo, son temporales, no pueden ser medidas, o sea, ningún Estado puede tener medidas afirmativas por todo el tiempo. Son estrategias, son medidas temporales que tienen que caminar hacia el logro de la paridad, ¿no? Y hacia el logro, porque esto nos va a permitir, todavía cuando nosotros estamos hablando de este balanceo entre 30%, 70%, 60%, 40%, etcétera, todavía ahí no hay un balance equitativo todavía ahí hay un desequilibrio, digamos, de poder. Pero estos mecanismos son una de las implementaciones de estas medidas que sí han sido radicales, que se han implementado el Estado, que ha sido producto también de la lucha de las mujeres, de mujeres que han participado, como yo decía anteriormente, en distintos ámbitos, y la necesidad que ellas van identificando para tener, digamos, mayores lugares en toma de decisiones, ¿no? Porque yo recuerdo mucho, por ejemplo, una líder campesina dice: nosotros tenemos mucho trabajo, nosotras tenemos grupos a quienes representamos, pero eso no nos va a servir si no tenemos poder, no nos va a servir si no podemos tomar decisiones. Entonces, estas medidas radicales que el Estado ha tenido que implementar, pues han sido importantísimas, no solamente para balancear el desequilibrio del poder, sino también para acelerar la igualdad de facto y la participación de hombres y mujeres en los distintos ámbitos, ¿no? Entonces, bueno, un poquito haciendo un resumen, ¿qué son las cuotas, no? Las cuotas que se llaman acciones afirmativas o también medidas de discriminación positiva, ¿no?
Estas se llaman medidas de discriminación positiva, se implementan para evitar la discriminación y fomentar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Yo también decía hace unos momentos que tenemos cuotas, por ejemplo, en educación, ¿no? Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los países que ha implementado cuotas importantes, por ejemplo, para que las personas afrodescendientes pudieran acceder a estudios superiores, ¿no? Pudieran estudiar y pudieran acceder a estudios superiores. Ese también fue un mecanismo para promover la igualdad de facto, ¿no? En el ámbito político, como yo decía, es una medida de discriminación positiva. ¿Por qué? Porque entonces cuando tenemos esta cuota aceleramos la participación de las mujeres y garantizamos, digamos, que ellas puedan participar en igualdad de oportunidades que los hombres, ¿no? Entonces, estas medidas sí son importantes, ¿no? Otro elemento que es muy importante dentro del tema de cuotas o de medidas de acciones afirmativas y de paridad, evidentemente, es que la representación formal de los grupos, de los distintos grupos, es un derecho político. En este caso que estamos hablando de los derechos políticos de las mujeres, bueno, las mujeres tenemos derechos a participar en el mundo político con las mismas condiciones de los hombres, ¿no? Y por ejemplo, ahorita ya podemos ver que los congresos, que son diversos, pues ya tienen cuotas para la población LGBTQ+, para las mujeres indígenas o para la población indígena, para las personas con discapacidad, etc. Esas cuotas garantizan, digamos, la representación formal de estos grupos que históricamente han sido excluidos y poco representando en estos ámbitos, ¿no? Otro elemento es que es una necesidad que la experiencia de las mujeres esté en la vida pública. Y esto lo vamos a retomar en el módulo 3, que es el módulo de liderazgo. ¿Por qué es importante que los distintos grupos estén representados en la vida pública, ¿no? Que esa necesidad, que esa historia de vida, que esa propuesta esté representada? Por eso las cuotas también son importantes, ¿no? Por eso las cuotas de estos grupos que han sido excluidos o poco escuchados o discriminados tengan un lugar dentro del mundo público, dentro de los congresos, dentro de la agenda pública, dentro de las políticas públicas. Por eso es una necesidad, ¿no? Y en ese sentido es una necesidad que la experiencia de las mujeres esté en la vida pública, ¿no? Y por otro lado, tanto las cuotas como medidas afirmativas y el principio, la implementación del principio de paridad, porque la paridad también es un principio, amplía y profundiza, ¿no?, los derechos políticos y sobre todo la calidad de la democracia. O sea, nosotros no podemos hablar de democracia si no tenemos a los distintos grupos, toda esta diversidad humana que constituye un país, una región, un municipio, una entidad federativa. Tenemos que ampliar y profundizar la experiencia para fortalecer la democracia. Y entonces tenemos que recurrir a este mecanismo, tanto a las cuotas, ¿no?, estos mecanismos de acciones afirmativas o mecanismos de discriminación positiva, y también fortalecer el principio de paridad. Aquí hay un elemento importante. Cuotas no es paridad.
paridad estamos hablando, por eso yo decía anteriormente que es un antes y un después en la vida política de un país. México ha avanzado muchísimo en este tema. Creo que de los países de la región, de América Latina, pues es el que lleva la delantera. Tenemos ahorita un número importante de, por ejemplo, mujeres en el ámbito municipal, presidentas municipales. Ya no tenemos, hace 10 años teníamos un punto 6 o 7%, pues ahorita tenemos 3, 4, 5% de participación de mujeres en el ámbito local, de mujeres que han hecho muy buen papel dentro de estos ámbitos. Tenemos paridad en los congresos locales, tenemos paridad también en algunos órganos de gobierno, etc. Es decir, aquí cuando estamos hablando de paridad, estamos hablando de un 50-50. Cuando hablamos de cuota, hablamos de un porcentaje y de un mecanismo, ¿no?, que me va a llevar a este 50 y 50, ¿no? Que estos son, porque estamos hablando de hombres y mujeres, cuando estamos hablando de grupos discriminados o excluidos, ¿no?, como las personas con discapacidad, que apenas hace algunos años, aunque han tenido también muchísimos movimientos, muchísima organización dentro de sus grupos para poner sus derechos en la agenda pública, para que sus derechos sean respetados, para que tengan acceso a la educación, a la salud, al trabajo, etc. Entonces, todos estos elementos son elementos que sí necesitamos tener estas cuotas para que desde la legislación se hagan políticas públicas para estos elementos. Cuando hablamos de paridad, pues hablamos de este 50-50 entre hombres y mujeres. Y algo que es también importante es que en México ya estamos en la paridad en todo. ¿Qué quiere decir paridad en todo? Cuando decimos paridad en todo es no solamente dentro del poder legislativo, no solamente dentro de los municipios, sino también en todas las instancias del mundo público. Necesitamos paridad en las consejeras, en los consejos del Instituto Nacional Electoral. Necesitamos paridad en los institutos electorales del país. Necesitamos paridad también en el poder legislativo, en el poder judicial, o sea, el mismo número de ministros que de ministras. Necesitamos también paridad dentro de la función, en las instituciones públicas, ¿no? Es decir, las funcionarias públicas también deben de estar en una situación paritaria, o sea, tenemos que tener gabinetes formados por el 50% de hombres y 50% de mujeres, ¿no? Muchas veces empiezan gabinetes paritarios y después se van diluyendo, porque también las estructuras y las redes y las formas de poder son muy complejos para la participación de las mujeres. Pero cuando hablamos de paridad en todo, es que estamos hablando de el entender el mundo en este sentido paritario. Y hay otro elemento que me parece muy importante mencionar aquí. Hablar de paridad, cuando se habla como una ruptura epistemológica, también se habla paridad en la casa, paridad en la familia, paridad en esto que decía Celia Morós, cuando las mujeres salen al mundo público, los hombres también tienen que estar en el mundo privado, ¿no? Cuando hablamos de paridad es que no solamente sean las mujeres las encargadas de la crianza de los hijos, del trabajo doméstico, etc. Cuando hablamos de paridad es también tener el mismo número de mujeres que estén en la Coparmex, en estos consejos donde también se toman decisiones, ¿no? Paridad en los medios de comunicación, que también haya el mismo número de mujeres en los medios de comunicación que los hombres, en el ámbito financiero también, en las instituciones de salud, por ejemplo, ¿no? Ahí también vemos
cómo ahí hay muchas, por ejemplo, llegar a ser, eso me lo contaba una vez una doctora, ¿no? Me dice, es que una mujer llegue a ser política dentro de la salud pública es dificilísimo, porque tú puedes llegar a dirigir un hospital, pero ya dirigir un instituto, ya eso es mucho más complejo para las mujeres. Entonces, lo que establece la paridad en todo es precisamente esta ruptura epistemológica entre la vida privada y la vida pública, entre romper estos estereotipos que lo que nos marca, entre comillas, lo que es propio de las mujeres y propio de los hombres, y romper también todos los techos de cristal que tenemos las mujeres para acceder al mundo público también, ¿no? Entonces, sí es una ruptura epistemológica, sí es un antes y un después en la vida privada y en la vida política de un país, ¿no? Y esto pues obviamente ha traído una serie de cuestiones y una serie de lo que se llaman rebotes, ¿no? Yo creo que uno de los rebotes más complejos que ha tenido la paridad ha sido la violencia política en razón de género. O sea, yo decía en el módulo anterior, es un poco paradójico. A mayor participación de las mujeres en el mundo público, a mayor acceso al poder, pues hay este efecto rebote que hay mucha violencia política en razón de género, ¿no? Y ha sido como una especie de rebote de la paridad, porque como ya se les ha obligado a los partidos que se respete este principio, pues ese ámbito, el ámbito de poder, pues siempre ha tenido como muchas aristas, pues, ¿no? Y uno de los elementos es la violencia política en razón de género. Esto quiere decir cuando las mujeres están participando en política y son vulnerados sus derechos políticos por el simple y llano hecho de ser mujeres. Cuando nosotros vemos una manta en algún lugar y dice las mujeres a la cocina y los hombres a cabildo, estamos hablando de violencia política en razón de género. Cuando estamos diciendo todas las mujeres que participan en política son corruptas, por ejemplo, estamos hablando de violencia política en razón de género. Las mujeres pueden ser corruptas y los hombres pueden ser corruptos, pero la representación política de una mujer sí tiene simbólicamente otro significado que los hombres. Entonces ahí la paridad ha tenido desafortunadamente este efecto rebote, ¿no? Y es una estrategia que hay que seguir buscando alternativas, uno, para la seguridad de las mujeres que están participando en este ámbito, dos, para la conformación de modelos de acompañamiento y tres, para el acceso de las mujeres a la justicia también, ¿no? Porque ese es un ámbito que tenemos todavía como con muchos rezagos, ¿no? Entonces, bueno, la paridad tiene todos estos retos, pero sin embargo, México no ha parado, digamos, en seguir analizando, implementando, haciendo normatividad, reformando artículos para garantizar este principio. En 2007-2008 se cambia el término equidad por paridad con el fin de acercarse a una representación igualitaria. Recordemos lo que vimos en el módulo 1, ¿no? Cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de una representación 50 y 50. La equidad es buscar una distribución, digamos, pareja, restablecer desequilibrios, pero como se puede realmente implementar un desequilibrio en el poder,
implementar un equilibrio, más bien, ¿no? Implementar un equilibrio en el poder y erradicar este desequilibrio es a partir de la paridad, ¿no? Y entonces aquí, por eso estos términos sí es importante conocerlos, porque cuando cambiamos esta equidad, que lo que hace es es un concepto que está más vinculado a la distribución, y lo hacemos con paridad, donde estamos acercándonos, nos estamos tratando de garantizar una representación igualitaria plena, ¿no? Solventar, ¿no? Estos desequilibrios del poder, ¿no? Y bueno, en este sentido, el artículo 219, en sustitución del 175, señala que las solicitudes de registros de candidaturas para el Poder Legislativo que presenten los partidos políticos se integrarán con al menos 40% de candidatos propietarios del mismo género, procurando llegar a la paridad. Esto que les explicaba. Candidatos propietarios de un mismo género. No decía que fueran 40% de hombres, pero se entendía que era el 40% de mujer, procurando llegar a esta paridad, excepto en casos de mayoría relativa. Entonces, este tránsito, digamos, ¿no? del 40% de la cuota para llegar a la paridad, pues ha sido como todo un proceso, ¿no? En el 2011-2012, la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación impuso a los partidos políticos y a las coaliciones el deber de nombrar un mínimo de 120 de 26 fórmulas de candidaturas propietarias y suplentes de un mismo sexo para diputaciones y senadores y senadoras. Esto también, o sea, recuerden lo que les comenté hace rato, ¿no? O sea, primero se sugería la obligación de respetar la cuota, primero del 70-30, después del 60-40. Ya en 2011-2012, ya el Poder Judicial de la Federación, el tribunal, ¿no? Impuso a los partidos políticos el deber de nombrar a esto. Yo también decía que el tránsito hacia todas estas medidas y estas reformas y estas estrategias y llegar a implementar este principio de paridad ha sido gracias también a la vinculación de muchísimos actores. No podríamos haber llegado a esto sin los procesos de sensibilización que se han realizado a partir del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin tener estadísticas sobre el número de sentencias de violencia o cuando no se están respetando los principios de paridad, etcétera. Sin estos procesos de formación, ¿no? En argumentación jurídica con perspectiva de género, sin las sentencias, ¿no? Yo siempre digo, nosotros hemos llegado a este principio a golpe de sentencias, ¿no? A golpe de sentencias donde se impone o se obliga a los partidos políticos y a coaliciones este deber de nombrar el mismo número de mujeres o de hombres, ¿no? De respetar este principio. Entonces, bueno, este ha sido un largo camino donde también hay un papel estratégico del Tribunal Electoral del Poder Judicial y evidentemente del Instituto Nacional, digamos, las instituciones, el Instituto Nacional de las Mujeres, y también el trabajo que se ha hecho al interior de los partidos políticos ha sido una herramienta que nos ha ayudado, o sea, a formular esta estrategia y llegar a incidir para el respeto de la paridad y ahorita de la paridad en todo, ¿no? O sea, también ya se está trabajando con las magistradas electorales, que también deben de tener el 50-50, las consejeras, es decir, esto ha sido producto de
un trabajo en conjunto, ¿no? Y en este sentido, en la reforma electoral del 2012 se estableció los criterios a los partidos políticos para agregarse a los mandatos del tribunal, ¿no? Para que se apeguen a estos mandatos del tribunal. Entonces, el camino no es fácil, el camino ha tenido como una serie de obstáculos y se ha tenido que trabajar también en conjunto con las instituciones, pero gracias a todos estos actores, a todas estas incidencias, pues hemos logrado llegar a lo que ahorita tenemos en México, que es la paridad en todo, ¿no? Estos elementos han sido indispensables para, fortalecer el liderazgo de las mujeres, para también diseñar estrategias y para formular políticas públicas de igualdad, ¿no? Y bueno, la reforma electoral 2013-2014, a partir de esta reforma se prevé en el artículo 41 ya este principio de paridad. Vuelvo a repetir, la paridad es un principio y no es una cuota. Aquí el artículo 41 marca, por ejemplo, que la paridad entre los géneros, entre candidaturas en legisladores federales y locales, lo que implica que es un principio que es exigible a los partidos políticos, ¿no? No limita que en las legislaciones locales se incluyan cargos administrativos o ejecutivos. Es decir, cuando hablamos ahorita también ya en 2022 de paridad de todo, pues entonces ya tenemos ya las instituciones, es decir, la paridad incluye cargos administrativos o ejecutivos, ¿no? En el gabinete del señor presidente tiene que haber paridad. En el gabinete del gobernador del estado de Tamaulipas tiene que haber paridad, por poner ejemplos, pues, ¿no? En el Poder Judicial, ¿no? En el Tribunal Electoral de la Federación tiene que haber el mismo número de ministros electorales que de ministras. En el INE, el Instituto Nacional Electoral, los institutos electorales, etc. Entonces, aquí ya cuando hablamos de la paridad es que es exigible también en cargos administrativos o ejecutivos, ¿no? Y en esta reforma, las fórmulas de las candidaturas deberán ser del mismo género, ¿no? Esto también es un avance estratégico y es un avance que es complejo también y que marca y que tiene desafortunadamente estos efectos rebote, como es la violencia política en razón de género, donde las instituciones, también los partidos políticos, han diseñado sus propios protocolos al interior de los partidos para evitar temas de violencia política, temas de violencia en términos de acoso sexual, etcétera, ¿no? O sea, han habido avances importantes en ese sentido. Sin embargo, pues todavía y desafortunadamente, pues los resultados pues no han sido lo más favorable. Bueno, ahorita con estos elementos concluimos este segundo módulo donde hablamos de las cuotas o las medidas de discriminación positiva que se han implementado en México, la participación de las mujeres en estos procesos, hablamos de la paridad como un principio, hablamos de las distintas reformas que se han llevado a cabo para fortalecer e implementar el principio de paridad, hablamos de la complejidad para la implementación del principio y la importancia también de que se conozca estos elementos para la defensa de los derechos políticos de las mujeres. En el tercer módulo vamos a ver ahorita el tipo de liderazgo que se requiere para la implementación de la paridad en todo y sobre todo en la paridad
en los ámbitos políticos en este país. Muchísimas gracias.